todos, ¿cómo están? Saludo a toda la congregación. Es un honor estar aquí siempre en Trigo y Miel. Me siento como en casa. Estuvimos hace un tiempo acá y nos la pasamos muy bien. Así es que reciban un saludo de mis papás, que son los que dirigen allá en la Ciudad de México toda nuestra congregación, una congregación que está creciendo fuerte, de muchos jóvenes. Es que reciban un saludo de mis papás y toda la iglesia. Y aquellos que vayan a la Ciudad de México, visítenos por favor. Siempre va a ser un privilegio poder recibirnos allá en Río Poderoso. Y también saludo y agradezco a la vida de, aunque no están aquí los directores de Trigo y Miel, agradezco la oportunidad que me dan de estar aquí, a Felipe y Angélica. Angélica se anda por acá, perdón. Así que muchas gracias a Pipe, la oportunidad que nos dan de estar aquí en Trigo y Miel. Siempre nos da gusto estar aquí en casa con ustedes. Me acompaña mi esposa, que está aquí presente, Michelle, y algunos de nuestros líderes. ¿Se puedes poner en pie, por favor, para que te conozcan? Mi querida esposa, ella, somos muy jóvenes los dos, pero disfrutamos nuestro matrimonio. Llevamos 1 año y medio de casados y Dios nos ha bendecido. Hemos disfrutado toda esta etapa que estamos casados y Dios ha sido bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es bueno, Dios tiene planes de bien y no de mal. Así es que si tú has llegado a este lugar es porque Dios tiene planes de bien, planes buenos. Lo que nosotros enseñamos es un evangelio de buenas nuevas. Si yo pudiera resumir lo que enseñamos en este lugar, lo que hablamos de Dios son buenas noticias, y Dios siempre tiene buenas noticias para tu vida. Así es que si has llegado aquí es porque Dios tiene buenas noticias para ti. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene buenas noticias para tu vida. Y antes de iniciar con el mensaje, hemos traído algunos mensajes, ya están por terminarse, pero hemos estado trayendo mensajes de edificación para tu vida, series que nosotros hablamos allá en la Ciudad de México con todo nuestro grupo de jóvenes. Hablamos de mensajes muy prácticos que enseñan nuestra vida a crecer, a ir a otro nivel. Así es que traemos por ahí algo de material que sea de bendición para tu vida y para tu familia. Así que quisiera iniciar en esta mañana compartiendo un tema que ha sido un motor para mi vida, para muchas personas. Cada vez que lo comparto, sé que es de edificación, y quisiera iniciar con algunos ejemplos que van a ayudar a entender la profundidad hacia donde queremos llegar en esta mañana. Antes de ello, agradezco también la oportunidad que me dieron de estar en Ya Despega, un gran congreso de jóvenes. ¿Cuántos estuvieron en Ya Despega? Aquí están todos los jóvenes, muy bien. Así es que agradezco la oportunidad. Tuvimos un gran tiempo aquí en Ya Despega. Gracias a todos los que apoyaron, los servidores, los que apoyaron para llevarlos a los jóvenes a sus casas, o en cualquier forma que hayas apoyado. Yo siempre digo que el que invierte en un joven está invirtiendo en el futuro de una familia, de una sociedad, de un país, de un estado. Así es que muchas gracias a todos los que invirtieron. Gracias por invitarnos también a nosotros. Gracias a los jóvenes por escucharnos, y sabemos que fue un gran tiempo en Ya Despega. Sabemos que el próximo año y cada año que organicen este tipo de actividades, también como el Highlight, sé que va a ser de gran bendición. Qué bueno que están haciendo ese tipo de cosas, porque edifican y hacen crecer a los jóvenes. ¿Cuánto les da gusto lo que está pasando aquí en Trigo y Miel con los jóvenes? Eso merece un fuerte aplauso a Dios, a todos los organizadores, por todo este esfuerzo que hicieron. Como joven, uno se alegra cuando hay un lugar donde se preocupan por la juventud, porque eso significa que van a tener un gran futuro. Así es que un gran futuro les espera a las familias y a esta congregación de Trigo y Miel. Bien, el mensaje de hoy le he llamado el lenguaje de la fe. Y cuando nosotros somos bebés, cuando somos niños, hay un lenguaje que nos enseñan nuestros papás, ¿verdad? ¿Quién de aquí habla español? ¿Los demás no hablan? Francés o chino, ¿verdad? ¿Cuántos hablan español? ¿Cómo es que aprendimos el español? Porque cuando éramos bebés nos hablaban ese lenguaje, ¿sí o no?
¿Cuál es la primera palabra que usted mencionó? Algunos papá y otro mamá, ¿verdad? Quien quería más la mamá, quien quería más al papá, el papá, ¿verdad? Pero las primeras palabras que uno menciona, por ejemplo, es mamá, papá, ¿qué más? Trigo y miel, no, esa no, ¿verdad? Coca, vamos a ver qué esos papás que andan enseñando, ¿verdad? Coca, agua, leche. Vivi, Viviana, no, 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 seguramente era tu mamá. Son las primeras palabras que uno aprende. ¿Alguien de aquí habla inglés? Muy bien. Yo tengo aquí el ejemplo de mi esposa. Ella es americana, ella nació en Estados Unidos. Y es bien interesante cuando uno llega a una casa donde hablan dos lenguajes, dos idiomas, ¿verdad? De repente te están hablando en español y luego te hablan en inglés. No se les ha pasado. Yo cuando llego a la casa de los papás de Michelle, de mis suegros, es bien interesante porque las niñas hablan inglés y de repente hablan español, como si fuera algo que natural. En el caso de Michelle, ella aprendió los dos idiomas. ¿Por qué? Porque en casa le enseñaban ¿qué? El español y afuera el inglés. Entonces uno aprende las palabras que escucha. Si tú escuchas palabras en japonés, vas a hablar japonés. Si escuchas las palabras en inglés, vas a hablar inglés. Sobre todo cuando vamos creciendo, cuando somos pequeños, cuando somos niños, es el momento donde esas palabras empiezan a crecer, a adoptarse en nuestra vida. ¿Por qué pongo esto de ejemplo? Porque en el reino de Dios, con Dios sucede lo mismo. Muchas veces desde que crecemos nos enseñan otro tipo de palabras. Es más, en las escuelas, mucho de la educación de los jóvenes depende de lo que les enseñaron sus maestros. ¿Cuántos se acuerdan de esos maestros que a veces cómo nos trataban, verdad? Y a veces uno recuerda más al maestro que todo lo que uno aprendió en la primaria. Los maestros marcan palabras en nosotros. Seguramente te acuerdas de algún maestro que marcó una palabra en tu vida, ¿verdad? Yo recuerdo en alguna ocasión cuando estaba estudiando que una maestra me dijo tonto, y fue algo que se me quedó tan grabado o tan marcado en mi corazón que tuve que sacarlo con mis padres y se armó una revolución en la escuela, ¿verdad? Son palabras que se quedan marcadas. Hay veces que no sucede eso y que te la quedas en tu corazón. La cultura que aprendemos es por palabras desde que somos niños. Es lo que vemos, lo que escuchamos, es lo que nos va formando en la vida. Si alguien está totalmente viendo la televisión cuando es niño, eso va a aprender. Hoy en día me sorprende de uno de mis sobrinos, el único sobrino que yo tengo, se llama Salomón. Y es increíble cómo esta generación crece con una nueva tecnología, ¿verdad? Saben moverle al iPad, saben ponerle los juegos. Increíble, un niño de 1 año, 2 años, cuando hay algunos de nosotros que nomás no podemos prender un iPad, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Y un niño tan fácil empieza a mover la computadora y empieza a hablar lo que está aprendiendo. Para un niño va a ser mucho más fácil hoy en día hablar de la nueva tecnología. Lo que escuchamos, lo que viene a nuestros oídos es lo que nosotros vamos a hablar y es la cultura que se va a formar en nosotros. Si tuviste un buen maestro de matemáticas, vas a ser bueno en matemáticas. Pero muchos le echan la culpa a los maestros, ¿verdad? Es que yo tuve un mal maestro de matemáticas y me trató mal, por eso es que no me entran las matemáticas, ¿no? O si tuviste una buena maestra que te enseñó matemáticas, te encantan las matemáticas. Dependiendo lo que te enseñan en casa, lo que te enseñan cuando vas a la escuela, lo que te enseñan tus amigos, es la cultura, es el lenguaje, son las palabras que uno habla. Inmediatamente se nota cuando alguien ha estudiado en cierto lugar o viene de cierta familia. Por lo regular así pasa. Lo que importa para poder hablar no es tanto lo que vemos, sino lo que escuchamos. Por supuesto que importan las dos cosas, pero uno graba sus palabras conforme a lo que uno escucha. Con esta breve introducción,
hacia el mensaje que voy a entrar, quiero que me acompañen, por favor. Vamos a la Biblia, al libro de Lucas, Lucas 8. Vamos a ver una enseñanza que va a edificar nuestra vida. Así es que vamos rápidamente a Lucas, capítulo 8, versículo 11 y 12. Ahí van a tener el apoyo en pantallas. ¿Cuántos ya están en Lucas capítulo 8? Si me pueden levantar la mano los que ya estén ahí. Bien, la mayoría. Puedes leerlo ahí en tu celular, o puedes ver las pantallas, o en tu Biblia si es que tú la traes. Bien, dice así la palabra del Señor. Esta es pues la parábola, es decir, la enseñanza. Cuando Jesús hablaba de una parábola, hablaba de una ¿qué? Enseñanza. Esta es la enseñanza. La semilla es la palabra de Dios. Versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón ¿qué? La palabra, para que no crean y se salven. Para que no ¿qué? Crean. Aquí la enseñanza que la Biblia nos está diciendo es que la semilla es la palabra de Dios. Se deposita a través de ¿qué? Cuando la ¿qué? La oímos. Los que la oyen, y luego, pero luego inmediatamente viene ¿quién? El diablo, y quita de su corazón la palabra para dos objetivos importantes. ¿Por qué el diablo te quita la palabra? Ahí viene en la Biblia. ¿Por qué? Número uno, para que no ¿qué? Creamos. Y número dos, para que ¿qué? Para que no nos salvemos. Inmediatamente que viene la palabra del Señor para tu vida, que viene la palabra de Dios, hay alguien que se va a aparecer. ¿Quién es? El diablo. Se aparece a través de muchas formas para quitarte esa palabra, porque él sabe que si tú recibes esa palabra vas a creer lo que la palabra dice, y por lo tanto vas a ser salvo. No solamente salvo en la cuestión de lo que nosotros hablamos, de una salvación para ir al cielo, sino también una salvación en cualquier área de tu vida. La palabra viene a ti, y hay alguien que siempre se va a presentar, que es el diablo, y hay que identificarlo. ¿Por qué? Porque si logramos identificarlo, entonces esa palabra va a poder quedarse en nuestro corazón. Si yo pudiera definir la palabra diablo o la persona diablo, yo le pondría algunos adjetivos. Número uno, murmurador. Él es un experto en murmurar. Date cuenta de las cosas de la vida. Cuando algo nos va mal, porque escuchamos a alguien, normalmente no era verdad, era una ¿qué? Murmuración. Tú crees algo que viene en tu vida, pero inmediatamente puede venir la murmuración. Puede venir alguien que va a decir que no es verdad, que no es cierto, inventar cosas. Yo definiría también la palabra diablo como alguien que es chismoso, como alguien que dice falsas cosas de los demás. Cuando la palabra del Señor viene a tu vida, el diablo va a querer decir falsas cosas sobre esa palabra. Si Dios te dice que todo lo puedes en Él, que te va a fortalecer, el diablo va a venir a decirte no es cierto, y va a poner falsas cosas, falsas personas, incluso en la propia familia, ¿verdad? Es donde a veces más nos pasa. Llegamos a nuestra familia y empezamos a hablar de la palabra que recibimos aquí en la congregación, y nuestra familia empieza, y como que tú te sientes extraño, sabes que están hablando de ti. Y entonces esa semilla, esa palabra que fue sembrada por la murmuración de otros, ya no la puedes creer. O de repente alguien empieza a decir ciertas cosas que no son verdad de la palabra que tú escuchaste. Es el diablo, no es la persona como tal. Es el diablo que utiliza instrumentos para que esa palabra tú no la puedas recibir, porque él sabe que si tú recibes una palabra de Dios es para que creas lo que va a ocurrir en tu vida. ¿Cuántos aquí han recibido palabra de Dios? La mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos. Agarramos la Biblia y ahí viene una palabra. Jehová es mi pastor y nada que. No, esa es una palabra de Dios, ¿sí o no?
nada que te faltará. Pero de repente llegan las murmuraciones, los chismes. Es que yo fui a trigo y miel y todo me falta. Bueno, eso le pasó a él, no sabemos el por qué. Mas no dice la palabra eso, ¿verdad? La palabra dice que Él es mi pastor y que nada, nada te va a hacer falta. Pero en ocasiones las palabras no las recibimos porque vienen las falsas cosas, los falsos testimonios, porque el diablo se encarga de ello. ¿Cómo el diablo logra quitarte una palabra que Dios te dio? Nosotros estamos constantemente expuestos a palabra de Dios. Cuando tú vienes aquí a Trigo y Miel, Dios te está dando palabras. Cuando tú lees la Biblia, Dios te está dando palabras. Cuando vas a tu grupo o a tu célula o te reúnes con personas que hablan el mismo lenguaje, recibes palabras. Y el diablo, la forma en la cual te va a quitar una palabra de Dios es a través de una mentira. La naturaleza del diablo es ser ¿qué? Mentiroso. Se le conoce como el padre de ¿qué? De la mentira. La única forma que el diablo te va a quitar una palabra de Dios es a través de ¿qué? De una ¿qué? Mentira. Así es que cada vez que tú recibas una palabra de Dios y venga lo contrario, ya sabes quién es. El diablo. No es tu suegra. A veces le pasó, pero no es tu suegra. No son tus papás, es el diablo que quiere quitarte esa palabra. La verdad es de Dios y la mentira es del diablo. Tan sencillo. El diablo no quiere, sabe que si tú recibes una palabra es muy peligroso. Que si tú crees una palabra va a ser muy peligroso para él. Vamos a ir entrando más profundo. Vamos ahora a Juan, por favor. Juan capítulo 8, versículo 31. Vamos a entrar más de lleno al mensaje de esta mañana. Juan 8, versículo 31. Si tú ya estás ahí, di conmigo amén. Bien. Juan 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, ¿cómo dice la palabra? Permanecéis en qué? En mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Si permanecen en mi palabra. Y la consecuencia de permanecer en la palabra del Señor, dice aquí que seremos sus discípulos. Y el siguiente versículo también habla de una segunda consecuencia, y es versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará libres. Dos de las consecuencias principales, de los efectos principales que tiene permanecer, di conmigo permanecer, no es solamente escucharla, es permanecer en la que, ¿en cuál palabra? ¿En la palabra del vecino? ¿En la palabra de mis papás únicamente? En la palabra de Dios. Si ustedes permanecen en esa palabra, la palabra permanecer es algo que significa constancia, que significa que a pesar de que venga el diablo, tú vas a permanecer en esa palabra. Ocurren dos cosas. Número uno, que serán que verdaderamente mis discípulos. Y número dos, conoceréis que la verdad. Y esa verdad te va a hacer que libre. ¿Libre de qué? Libre de la falta de perdón, por ejemplo. Libre de qué más? De los problemas en casa. Libre, ustedes díganme, de deudas. ¿Libre de qué más? De enfermedad, muy bien. Libre de la depresión, libre del rencor. La palabra de Dios es la que te hace verdaderamente ¿qué? Libre. Dase ese aplauso fuerte a Dios, porque Él es. Hay muchas palabras motivacionales,
Hay palabras que te motivan, hay palabras que te alientan, hay palabras que te sustentan, pero solamente hay una palabra que te hace verdaderamente libre, y es la palabra ¿de quién? De Dios. Puede haber palabras del vecino que te digan, hagan sentir bien, de tu novia, para los jóvenes de Highlight. Cuando tu novia te dice unas palabras bonitas, ¿cómo te sientes? Feliz. Pero no necesariamente te va a hacer libre. Probablemente te va a encarcelar más. O cuando tu esposo o tu esposa, ¿cuántos matrimonios tenemos esta mañana? ¿Qué sienten las esposas cuando su esposo les da unas palabras lindas? ¿Qué sienten, hermanas? ¿Les da gusto o no? Si no, ahorita oramos por ustedes, ¿verdad? A uno le da gusto, por supuesto. Esas palabras son buenas. Hay palabras malas, como la vecinita allá en México DF decimos, la vecinita está media chismosita, ¿verdad? Siempre hay una vecina que te viene a contar las malas cosas, ¿verdad? No es la palabra de la vecina que a veces son las palabras malas, ¿no? Hay una palabra, congregación de trigo y miel, familia, amigos, que es la única palabra que te va a hacer libre de todo, y es la palabra ¿de quién? De Dios. Habrá muchas palabras buenas o malas para tu vida, pero lo que tú y yo debemos entender, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es que solamente la palabra de Dios es aquella que nos hará que verdaderamente libres. Y empiezan a describir una serie de palabras aquí en la Biblia, en el versículo 33, 34 y 35. Vamos al versículo 36. Una vez más en este versículo menciona que seréis verdaderamente libres. Así es que si el Hijo os libertare, seréis que verdaderamente libres. Muchas veces en la vida buscamos cómo ser verdaderamente libres de ciertas cosas que nos pasan a todos. Te pasa a veces algo malo, una experiencia mala, un mal recuerdo, una mala vivencia, alguien te lastimó, estás en un problema. Todos en esta vida, sin excepción, buscamos libertad. Y la palabra aquí nos enseña que seremos verdaderamente libres. Lo menciona 2 veces, afirmando la libertad de Dios. Versículo 37. Importante este versículo. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Cómo dice la Biblia? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Versículo 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. La palabra nos enseña que no hay forma de recibir la palabra de Dios porque no hay espacio. ¿Qué pasa si yo tengo un vaso lleno de agua y le quiero poner otro líquido? No cabe. Tú tienes algo lleno y ya no cabe más. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Lo que aquí nos está enseñando la Biblia es que Dios quiere darte de su palabra, pero no hay espacio para esa palabra, porque probablemente hay otras palabras. ¿Cuáles palabras? Tus propias palabras. Por ejemplo, no puedo, no soy nadie en la vida, nadie me hace caso. Son tus palabras, no la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que todo lo puedes en mí. Son tus palabras las que no permiten que la palabra de Dios repose en tu vida. No necesariamente pueden ser tus palabras, la palabra de tus amigos. No, tú no, mira cómo estás. No vas a poder con nada. El famoso bullying hoy en día, ¿verdad? Son las palabras que marcan hoy en día a los niños, las palabras de los amigos. Mira, 4 ojos, ¿no? A los que tienen, a mí me decían así, ¿no? Yo usaba lentes. Y uno,
4 ojos, y hasta piensa que te salen 2 ojos más, ¿verdad? Gordo, flaco. Y son palabras que están en tu vida. Los familiares, ¿verdad? Cuando llega bien contento, ¿no? No, tú di mentiras. Mira, tómate este whisky que te va a relajar. No seas amargado. No seas fanático, ¿verdad? Son palabras que se empiezan a recibir. Es así, el diablo ni se aparece. ¿Tú crees que le importan esas palabras del diablo? Jamás. El diablo sigue por acá en su picnic, ¿verdad? Pero cuando suelta una palabra de Dios, ahí va el diablo. Mientras tanto no le preocupa. Cuando la vecinita te dice palabras malas, el diablo sigue en la playa, ¿verdad? Pero cuando viene una palabra de Dios, ahí sí se preocupa. Cuando vienen las palabras de alguien más, no pasa nada. Cuando son palabras de desaliento, de desánimo, de no lo vas a lograr, no lo vas a alcanzar. Pero en ocasiones lo que hacemos es que esas palabras sí las recibimos. Esas sí las adoptamos. Y lo que dice aquí la Biblia es que no hay cabida, no hay espacio para la palabra de Dios. Queridos amigos, familiares, congregación de Trigo y Miel, en la medida que quitemos nuestras propias palabras, las palabras del pasado, es en la medida que las palabras de Dios van a reposar en nuestra vida y va a haber más espacio para esa palabra, para que Dios repose en tu vida, en tu familia. Pero hay que hacerle ¿qué? Espacio. Por eso aquí la Biblia dice, no hay cabida para qué, para mi palabra. No hay cabida en vosotros. Es necesario quitar nuestras palabras que nos han afectado por años. El pasado a veces nos marca demasiado. Ahí está presente en nuestras vidas. Palabras que escuchamos, las palabras de nuestra maestra que nos marcaron, las palabras de nuestros padres, las palabras del vecino, las palabras de nuestros amigos. Pero hoy te vine a decir que hay una palabra de Dios para tu vida, una palabra que va a edificar tu vida, tu familia y tu futuro, porque así es como obra la palabra de Dios. La palabra de Dios es para edificación, para fortaleza, para levantarte. No es una palabra que te va a hacer menos, no es una palabra que te va a hacer sentir mal. No, es una palabra que te va a edificar. Por eso has llegado a este lugar. Por eso debes de venir a este lugar, porque en este lugar se habla la palabra de ¿quién? De Dios. Recibe esa palabra, recibe la palabra de Dios. Vamos metiendo un poco más profundo. Vamos al versículo 40. Una vez más menciona la Biblia lo siguiente: pero ahora procuráis que matarme. La segunda vez que menciona que procuran que matar a Jesús. Pero no solamente la cuestión física, sino matar también la palabra. Lo que el diablo va a querer hacer cuando hay una palabra es matar esa palabra, que no tenga vida esa palabra en ti. No es que la palabra del Señor no tenga vida. No tiene vida cuando no la creemos. Una vez más Jesús dice: ¿por qué procuráis matarme? Siguiente. Dice aquí: hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Siguiente versículo: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no nacimos, no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, porque no he venido de mí mismo, sino que Él que me envió. Y veamos lo que dice el versículo 43, versículo central. Dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo. ¿Por qué más bien no entendéis qué? Mi lenguaje. ¿Por qué no entendéis cómo? Mi lenguaje, mi palabra.
¿por qué no podéis qué? Escuchar mi palabra. Está diciendo Jesús, está diciendo la Biblia, ¿por qué no podéis entender mi lenguaje? ¿Por qué no podéis entender mi palabra? ¿Por qué no la podéis qué? Escuchar. La palabra que realmente te va a hacer libre, la palabra que realmente te va a edificar. ¿Por qué no podéis entenderla? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Por qué es que no podemos entender el lenguaje de Jesús? No vamos a poder entender, amigos, familiares, no vamos a poder entender el lenguaje de Dios hasta que no escuchemos ¿qué? Su palabra. Así como nos forman en la vida nuestros padres en la escuela con palabras que van formando nuestra vida, así es lo mismo en Dios. Voy aterrizando el mensaje. Cuando dice aquí la Biblia, ¿por qué no podéis entender mi qué? Mi lenguaje, mi palabra. Si yo empezara a hablar ahorita en otro idioma, nos quedaríamos todos así de a seis, ¿no? Como decimos. Imagínense que yo empezara a hablar en chino. Me estarían dando el avión, como decimos los chavos, ¿verdad? ¿Quién sabe de qué está hablando? No le entiendo nada. Lo mismo ocurre a veces con Dios. Dios constantemente te está hablando, pero a veces hay muchos que decimos, no están hablando en chino Dios, no le entiendo nada. Así está, así dijo Jesús. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Alguien que no entiende el lenguaje del español es porque ¿qué? No lo sabe, no lo ha escuchado. Lo mismo ocurre con Dios. Voy a poner el siguiente ejemplo. Imagínense que mi papá me hubiese dejado de hace mucho tiempo. Imagínense que ahora dejo a mi papá, pero yo estuve con él en mi niñez y ahora lo dejé. Y vienen de repente 10 hombres aquí y se forman. Y me empiezan a hablar todos. Yo soy tu papá. Y el segundo me dice, yo también. Y el tercero, yo también soy tu papá. Si los 10 me hablaran que son mis papás, yo no, estaría confundido, ¿verdad? ¿Quién será? ¿Quién será realmente mi papá? ¿Quién será el que me está hablando? Cuando tú no conoces a tu padre, no vas a saber quién te está hablando, ¿verdad? Si tú nunca estuviste con él, te presentan 10 papás y no sabes quién es. Pero si estuviste con tu papá cuando eras pequeño, si te estuvo hablando, ¿cómo te dice tu papá? ¿Cómo te dice tu papá? ¿Tienes algún nombre, no? Meño. Imagínense que ahora estuvieran 10 papás aquí y que los 10 quisieran ser tu papá. Pero si su verdadero papá dice, ven, Meño, ¿qué vas a decir? Ese es. Estás entendiendo el lenguaje de tu padre. Lo mismo ocurre con Dios. Dios siempre te ha estado hablando. Él es tu padre, ¿verdad? Él es el creador de todo. Él es tu papá. El problema es que nosotros no estamos con Él y escuchamos otras ¿qué? Palabras. Escuchamos la palabra de la vecina, escuchamos la palabra del vecino, de los amigos. Y por eso cuando Dios te habla y te dice, Meño, yo voy a hacer cosas grandes contigo, haz cuenta que está hablando en japonés. ¿Quién sabe quién habla? Y sale uno igual. Y el diablo dice, esto no pasó nada. No entendió el lenguaje de Dios. ¿Cuál es? Ahí va, hermano. Si alguien me apoya en el piano, por favor. ¿Cuál es el lenguaje de Dios? Pregunta del millón. ¿Cuál es el lenguaje de Dios?
¿qué es lo que siempre vemos en la palabra? ¿Cuáles son la constante de las palabras de Dios? Hay una constante en las palabras del diablo, ¿verdad? No puedes, no lo vas a alcanzar. Rencor, amargura, eso ya lo sabemos. ¿Cuál es la constancia del lenguaje de Dios? Cuando Dios te dice, todo lo puedes. Si tu madre y tu padre te dejaren, yo estaré contigo. El que habita bajo la sombra del Omnipotente, nada te faltará. ¿Cuál es el lenguaje de Dios? La fe. El lenguaje de Dios es la fe. Por lo tanto, no te puede hablar otro lenguaje si no es la fe. Uno quisiera que Dios le hablara y le dijera, no te preocupes, no hagas nada, meño, no hagas nada. Llévatela tranquila en la vida. Reposa. Uno quisiera que Dios hablara así. Uno quisiera que Dios nos hablara y nos dijera, no importa el pecado que hayas cometido, sigue pecando. Al fin yo te amo. Claro que nos ama, pero Dios jamás te va a decir eso, que sigas pecando. Dios siempre va a hablar el lenguaje que Él sabe hablar. ¿Y es el lenguaje de qué? Familia. Dios, yo lo digo a mis jóvenes y allá en nuestra congregación, a veces queremos hacerle manita de puerco a Dios, ¿verdad? Si me das, entonces sí voy. Dios se debe quedar así de, ¿what? Ahora te la respondo a ti. ¿Estás hablando en chino? ¿Cómo somos con Dios, verdad? Te voy a dar mi diezmo si me haces rico. O otra más fuerte, ¿verdad? Hay algunos hermanitos por ahí no aquí, ¿verdad? Pero allá en el DF. Aquí no pasa, ¿verdad? Pero que son bien berrinchudos. Voy a trigo miel y va peor. Nada tengo. No, que estabas conmigo. No, que tú eras mi Dios. Y Dios, por más que te quiere entender, se queda así de, ¿qué me estás diciendo? Algunos que somos medios usamos mucho el chantaje, ¿verdad? O el drama, ¿no? No, Señor, yo que te seguí y tú no me has dado nada y sigo igual, por eso ya no te voy a seguir. Y Dios se sigue quedando así de, no te entiendo. A ver, si eres el Hijo de Dios, ven y abrázame. No te entiendo. No sé que Dios sea malo, no te entiendo. Porque el lenguaje que Él respeta no son los chantajes, no son las condiciones. El lenguaje que Él entiende es el lenguaje de la fe. Tú puedes estar triste hoy. Señor, me siento mal, pero yo sé que tú me vas a levantar. Hoy no tengo nada, pero yo sé que tú vas a edificar mi familia. Va a decir Dios, ahora sí estamos hablando el mismo lenguaje. Señor, me ha ido mal estos días. Mi familia no está conmigo, pero yo sé que un día va a estar aquí. Yo creo tu palabra. Va a decir Dios, estamos hablando lo mismo. Vamos, ahora sí, vamos a comunicarnos. Ahora sí vamos a hablar. Y entonces es cuando Dios te contesta y te dice, aguanta, hija mía. Ahí viene el tiempo de la abundancia para tu vida. Aguanta, porque tus hijos están a punto de estar aquí, doblados sus rodillas, adorando mi nombre.
Aguanta porque viene el tiempo de la prosperidad. Aguanta porque viene el tiempo donde te voy a levantar. Aguanta porque viene el tiempo donde te voy a dar un nuevo trabajo, un nuevo empleo. Y hay una comunicación directa porque están hablando el mismo ¿qué? Lenguaje. Acompáñalo con lágrimas si quieres. Pero no solamente lo acompañes de lágrimas sin fe. Acompaña tus palabras de fe como tú quieras, con gozo, con alegría, con lágrimas, con clamor, pero que siempre te asegures que el lenguaje sea la fe. Es más, puedes estar muy triste, puedes estar desamparado, pero habla el lenguaje de la fe. Entonces Dios te va a empezar a hablar. Y entonces se van a empezar a comunicar. Y así, aunque vengan otras voces, tú vas a decir: yo reconozco la voz de Dios. Llegará el chino, llegará el japonés, o sea, el diablo. Y tú le tienes que decir al diablo: no te entiendo. No sé qué me estás hablando. No te entiendo. Ahora se la volteas a él, diablo mentiroso, murmurador, chismoso. Y nada más porque soy hijo de Dios no puedo decir más cosas. Coraje al diablo, porque es un mentiroso. Todas las cosas malas que te trata de decir no son verdad. Y tú le tienes que responder: no sé de qué me estás hablando. Cuando venga una palabra de mentira contra ti, cuando venga una palabra incorrecta contra tu vida, cuando alguien trate de decirte cosas malas de ti, no escuches. No entiendas ese lenguaje. Cuando alguien te venga a decir que no vas a prosperar, que no vas a salir adelante, que te vas a quedar igual, incluso si son tus padres, no le vas a decir que es el diablo. Simplemente no lo entiendas, porque tu lenguaje es la fe. Y entonces tu vida empieza a comunicarse con Dios. Ahora sí hay una comunicación directa con Dios. Ahora sí, entonces tú y él empiezan a hablar, se empiezan a entender, y vienen los nuevos planes, vienen las nuevas ideas, vienen los nuevos propósitos, porque Dios, familia, amigos, siempre te ha hablado desde que naciste. Dios te ha hablado. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, en quien yo tengo complacencia. Por eso llegaste a este lugar. Si tú vienes por primera vez, no es casualidad, es porque Dios te quería aquí, porque te ha estado ¿qué? Hablando. Siempre Dios te ha hablado. Y en la medida que tú vengas a este lugar, por eso es la importancia de congregarse, porque aquí hablamos el mismo lenguaje. Aquí vienen las palabras de Dios. Palabras. Y entonces recibes la palabra y empiezas a hablar la palabra. Si es que en esta mañana yo quisiera orar y bendecir a toda la gente que nos visita por primera vez o por segunda vez. Miren, ¿por qué es tan importante este mensaje para ustedes? Allá en Río Poderoso, donde estamos nosotros, yo trato siempre de presentar a un Dios muy práctico, porque a mí algo que me enamoró de Dios es su practicidad, es su forma tan sencilla de ver la vida. Eso es lo que a mí me ha enamorado de Dios. Creer su palabra. Yo creía que Dios me iba a dar una gran mujer. ¿Sabes cuántas voces llegaron a decirme que no? Muchas. Yo creía que Dios nos iba a bendecir. ¿Sabes cuántas voces nos han dicho que no? Muchas. ¿Sabes cuántas veces uno mismo piensa que no? Muchas. Pero no es mi palabra. No es la palabra del vecino. No es la palabra del experto. Es la palabra de Dios la que vale.
esa es la que vale para tu vida. No importa cómo estés, es la palabra que vale. Y si tú has llegado por primera vez, hoy queremos bendecir tu vida para que permanezcas en este lugar. Porque si empiezas a escuchar la palabra, el lenguaje, vas a hablar el lenguaje de Dios y tu vida va a cambiar. Es que me gustaría, por favor, que todos los que nos visitan por primera vez, si me pueden levantar su mano. Muy bien, bienvenidos. A todos ustedes les voy a pedir un gran favor. Vengan aquí al frente, por favor. Si vienes por primera o por segunda vez, ven aquí al frente. Vamos a darles un fuerte aplauso a todos ellos. Vengan aquí, por favor. Vengan aquí, por favor. Viendo hacia acá, por favor, si son tan amables. Si alguien viene también por segunda vez, es válido. Muy bien. Queridos amigos, primeramente les damos la mejor bienvenida a este lugar. Este lugar es un buen lugar. Y quien los invitó, los quiere mucho. Porque no los invitó a un mal lugar. ¿Están de acuerdo conmigo? Los invitó a un buen lugar. Ustedes son matrimonio. Wow, bendición. Mis papás llegaron así. ¿A qué voy? Que tu bebé puede iniciar una vida mejor. Jóvenes, mamás, papás, esto es tu pequeño. Yo te lo digo de verdad. Si tu pequeño crece bajo esta enseñanza, dice la palabra del Señor que nunca se apartará de él. Así es que permanezca. Hoy van a sentir a Dios, van a sentir su poder, pero no solamente va a quedar aquí. Dios quiere que a partir de hoy algo nuevo empiece en sus vidas. Algo que me encanta de la Biblia es que nos dice que Él sabe cuántos cabellos tú tienes. Con mucho más razón sabe tus problemas, tus necesidades, y por eso te ama. Y has llegado a este lugar porque Él te ama. Vamos a hacer dos cosas. Una oración quiero que la repitan después de mí. Es una oración simplemente para decirle a Dios que venga a tu vida. Y número dos, vamos a orar por ustedes. Cierren sus ojos, por favor, y toda la congregación oramos por ellos. Cierren sus ojos y repitan esta oración después de mí. Señor Jesús, en esta mañana reconozco que te necesito. Te abro la puerta de mi corazón para que tú seas el dueño y Señor de mi vida. Hoy te acepto como mi Padre, como mi Salvador. Perdona mis pecados, te los entrego a ti. Hoy declaro que empiezo una nueva vida en el nombre de Jesús. Sigue con tus ojos cerrados, vamos a orar por ti. Padre, bendecimos a cada amigo, a cada amiga que ha llegado a este lugar. Con tus propias palabras empieza a hablar a Dios lo que hay en tu corazón. Si tú has pasado aquí al frente, Dios quiere hoy tocarte, Dios hoy quiere cambiarte. Padre, en el nombre de Jesús, ven a su vida, ven a su corazón, cámbialos, restáuralos, levántalos, Padre. Hoy declaro que una nueva vida comienza, Señor, un nuevo matrimonio, una nueva familia. Levántalos, Jesús, levántalos, Espíritu Santo. Declaramos tu poder en ellos, declaramos tu palabra en ellos, declaramos que tu poder se mueve en sus vidas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahí está Dios tocando tu vida y tu corazón. Fluye, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu. Reposa en sus vidas, reposa en sus corazones. En el nombre de Jesús.
Gracias. Gracias por tu palabra. Yo declaro que van a permanecer en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Les damos un fuerte abrazo. Gracias. Y los invitamos a que pasen de nuestro lado izquierdo. Les van a dar información muy importante. Van a seguir orando por ustedes. Van a seguir atendiéndolos. Wow, vean cómo está el poder de Dios manifestándose aquí. ¿Por qué damos otro fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestros amigos? Pase, pase, por favor, pase. Quisiera terminar orando, si me lo permiten, por todos ustedes. Yo creo, mientras yo estaba aquí sentado, querida familia, les quiero dar la siguiente palabra de Dios. Estoy seguro que vienen nuevos tiempos para sus vidas, para esta congregación. Cada vez que suceden cosas como el Congreso de Ya Despega, no es casualidad. En nuestra congregación, cuando ocurren ese cierto tipo de eventos donde hay palabra que desciende de muchos predicadores, es porque Dios quiere llevar a la congregación a otro nivel. Y no es casualidad que hayas llegado en esta mañana. Dios quiere que tu vida, tu familia vaya a otro nivel. Porque como dice su palabra, dice que dice su palabra, que Él va de gloria en gloria, de victoria. Yo declaro que una nueva victoria viene para tu vida. ¿Les parece que hablemos el mismo lenguaje a partir de ahora? Vamos a empezar a hablar el mismo lenguaje en los próximos minutos, 5 minutos nada más. Pero yo quiero que hables el lenguaje de la fe. Y vas a ver que algo va a ocurrir hoy mismo. Si estás enfermo, vas a ser sanado. Si tienes un problema, se va a resolver. Si tienes una necesidad, Dios la va a suplir. Si algo pasa en tu corazón, Dios te va a tocar en este momento. Levanta tus manos ahí donde estás. Padre, tú estás en este lugar. Hoy queremos comunicarnos contigo. Hoy queremos hablar el mismo lenguaje que tú hablas. Hoy declaro que cada persona que ha llegado a este lugar, su vida va a otro nivel. Hoy declaro que vienen nuevos empleos para tu vida. Hoy declaro que todo lo vas a alcanzar, que todo lo puedes porque Cristo es el que te fortalece. Hoy declaro que tu familia va a ser restaurada. Hoy declaro que si estás enfermo, hoy sales sano en el nombre de Jesús. Hoy declaro que si hay tristeza en tu vida, se va. Empieza a hablar el mismo lenguaje con Dios. No importa cómo te sientas, no importa cómo hayas llegado, no importa lo que esté pasando hoy en tu vida o en tu familia. Empieza a hablar el lenguaje de Dios y Él va a empezar a entenderte y Él va a empezar a obrar en tu vida. Padre, declaro que nuevos tiempos, nuevas victorias, nuevas glorias vienen para Tribu y Miel, para todos los integrantes, para todas las familias, para todos los congregantes de Tribu y Miel. Yo declaro que vienen nuevas cosas, nuevos proyectos, nuevas bendiciones. Yo declaro que hoy creemos tu palabra. Hoy adoptamos tu palabra. Dios en este momento te está tocando, te está sanando, te está restaurando. Tu vida está yendo a otro nivel. Créele a Dios, cree la palabra de Dios. Todos los jóvenes de Highlight, yo declaro que van a otro nivel, que van a otra gloria divina, que viene un nuevo tiempo.
nuevo lenguaje para hacer cosas increíbles, cosas sobrenaturales a través de la fe. Vienen tiempos sobrenaturales para tu vida. Hoy declaro que hablamos el lenguaje de la fe, que la palabra que tú recibes, que la palabra que tú hablas es la palabra de fe, la palabra de Dios, la palabra que edifica, la palabra que levanta, que fortalece. En el nombre de Jesús lo creemos, Padre, creemos en ti. Vamos, si lo creyendo. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás.